2 minutos han pasado de las 9 de la mañana en la República Argentina. Estamos tratando de buscar la información más certera posible acerca de Alejo Arias, y nuestro compañero Oscar Campi está en el departamento de Rivadavia intentando hablar con los padres, pero no se encuentran aquí en Rivadavia porque en principio estarían en Buenos Aires. Estaría llegando en horas de la tarde-noche Alejo Arias a nuestra provincia. Esa es la información. Lo más importante es que ha quedado en libertad, ha recuperado la libertad después de tantos meses de estar preso en El Salvador. Alejo Arias ya estaría arribando en las próximas horas a Mendoza. El próximo sábado es 7 de junio, Día del Periodista. Pero el 7 de junio no es una fecha más para los rivadavienses, porque un 7 de junio de 1963 se inauguraba el Cine Ducal con la proyección de la película La Bella Lola. ¿Alguien que nos escucha recordará ese momento? ¿Habrá concurrido a la inauguración del Cine Ducal para ver la proyección de la primera película? Lo vamos a saludar a Fabricio Sentorbi. El apellido Sentorbi en Rivadavia es un apellido icónico por el cine, por la galería, por todo lo que hizo don Juan Sentorbi, un visionario. El otro día andaba por la Galería Sentorbi y veía el piso que tiene la galería de mármol. Bueno, todo lo que hace tantos años que ahí se colocó cuando se construyó ese edificio, esa galería, y está intacta. Pasan los años y realmente uno se da cuenta la calidad de los materiales y de cómo se llevó adelante una obra majestuosa. Esa, la del Cine Ducal, la del pasaje Sentorbi, que está cerquita de la terminal. Un hombre que hizo historia en Rivadavia. Fabricio, qué peso eso de portar el apellido Sentorbi, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buen día para vos, para Susi, para todo el equipo y para la audiencia de Ciudad. Y sí, ante todo es un orgullo también, ¿no? Todo lo que hizo mi abuelo y después continuaron mi papá, mi tío, mi tía. Pero bueno, nada, contento con un nuevo aniversario del cine. Bueno, ¿qué se te viene a la cabeza cada vez que se celebra un nuevo aniversario del Cine Ducal? Y muchos recuerdos, porque ese lugar para mí ha sido mucho más que un cine. En ese lugar, no sé, desde jugar a pelota hasta estudiar, hasta un montón de cosas. Entonces, son muchas sensaciones. Pasé la mayoría de mi infancia y mi niñez y adolescencia ahí. Pero siempre rescato, y lo digo cada vez que puedo, Hugo, tiene que ser un orgullo de la comunidad de Rivadavia que esa sala siga siendo un cine, a la luz de que las salas que fueron creadas como en la misma era que el Cine Ducal, hoy en Mendoza son todas playas de estacionamiento, o tiendas, o iglesias. Entonces, para mí lo más importante es que siga siendo un cine. Vos sabés que ayer justamente estaba por Mendoza y pasaba por calle Lavalle y estacioné en una playa. No recuerdo yo bien cuál era un cine, cuál era el otro, pero el parqué del piso en una parte evidencia de que fue una sala de cine. Qué triste esa imagen, ¿no? Donde antes uno podía ir y disfrutar en familia de lo que era el cine. Está bien, hoy las plataformas y la televisión por ahí fue producto de que desaparecieran, pero esas salas que tenía Mendoza y Rivadavia, ¿es la sala más grande de Sudamérica, la del Ducal? ¿Es así? De ese estilo, de las que quedan, sí. Seguro que está entre las más grandes. No sabría decirte si la más grande, pero seguro que es una era en la que, imagínate que Rivadavia tenía 20.000 habitantes y en el cine entraban 1.000 personas. O sea, y se llenaba permanente. Ahora las salas nuevas son pensadas con una concepción de 200, 300 espectadores en urbes en las que hay más de 1 millón de personas. Se ha modificado, como vos decís, por las plataformas, por la inseguridad, por un montón de razones, el consumo de ir a la sala. Por el comportamiento también, ¿no? Hay mucha gente que desiste de ir a la sala porque
la gente está con el celular o hace ruido, conversa. Bueno, hay una cultura ahí que hay que trabajar, yo creo que no debiera perderse, pero bueno, que es un momento en el que pasan otras cosas. Fabri, ¿alguna vez tuviste la oportunidad de charlar con tu abuelo de por qué se le dio por construir un cine? Sí, muchas veces. Mi abuelo era un fanático del cine. De hecho, la casa en donde construyó su casa, en la esquina del pasaje Centorvi, había un cine, el Cine Avenida. Él compró ese cine primero y ahí construyó su casa en el terreno del cine. Y después compró el Alfa, el que era Maruxa, al lado de donde es el boliche ahora, Sí. que fue el Cine Alfa mucho tiempo. Estuvo en los dos cines. Y en ese momento él estaba con el desarrollo de su empresa constructora, y un socio con el que tenían proyectos, que era un señor Garignani, era el que había tenido que desarrollo del Gran Rex. Le propuso un poco, él se hacía cargo de toda la parte arquitectónica y me abordaron de la construcción. Y bueno, mi abuelo quiso hacer un cine, digamos, moderno en Rivadavia. Imagínate esto que vos decías recién de la galería. Vos vas al cine y lo ves un sitio moderno arquitecturalmente. Imagínate lo que fue en el 63. Y ahora lo vemos como un cine moderno. O sea, sería impensado que alguien hoy haga una inversión así en Rivadavia. Exactamente. Lamentablemente, digamos, sí, es triste porque sí, es cierto. Pero además un cine que tiene 4 niveles, tiene subsuelo, planta baja, tiene el salón de arriba, que primer piso, claro, que fue y un terraza. restaurante, y la terraza. Exacto. Sí, tremendo. ¿Y por qué Tremendo, el nombre? Sí, ¿por qué el nombre de Ducal? Mira, creo que es un concurso en ese momento. Bueno, que tiene algo que ver con una zona de duques, pero no ninguna particularidad respecto de eso. Pero sí que le gustaba mucho el cine. Era cinéfilo tu abuelo. Era muy cinéfilo. Imagínate que era el entretenimiento el gran entretenimiento era ir a deslumbrarse frente a la sala de cine, bueno, básicamente. No sé si estás caminando, te estás desplazando, porque se nos interrumpe por ahí la señal, perdemos el contacto. Y fue un cine que atravesó varias situaciones, varios momentos, hasta en una época se puso a la venta y afortunadamente el municipio tuvo la acertada decisión de comprarlo y mantenerlo como sala de cine. Totalmente lo que decís es así. A nosotros nos tocó enfrentar, de cuando yo ya era un poco más grande, el inicio de la tele, el auge del video, y después ya, los avances tecnológicos con los que no se pudo competir. Digamos, y la cercanía de Mendoza también, porque en un momento ir a Mendoza a los cines era algo realmente muy excepcional. Y de pronto, cuando se hizo la doble vía, cuando se hizo el shopping muy cerca del Puente de Hierro, en la entrada de Mendoza, ya se transformó cuando se mejoraron los vehículos, se transformó en un viaje mucho más accesible. Y bueno, frente a los avances tecnológicos, el confort de los cines nuevos, nosotros nos fuimos quedando atrás. Y por eso también en una época que fue como a principios de los 2000 se intentó invertir más en materia teatral, lo que también generó un gran aporte a Rivadavia. A Rivadavia tuvimos la posibilidad de llevar a Spinetta, a Ricardo Darín, a Gasalla, a Moria Kazán, un montón a Leonardo Fabio, un montón de espectáculos que también creo que jerarquizaron la sala y el departamento como culturalmente. Y bueno, sí, y después finalmente, cuando ya no se podía sostener mucho más, fue muy bueno que la municipalidad lo comprara, como decíamos recién, para que siga siendo una sala. Sería terrible ver ese lugar convertido en una playa de estacionamiento, o en un persa, o en lo que fuere, digamos. Fabricio, sin hablar peyorativamente de los persas, digo, sí. es por lo que significa la historia. Por lo que significa la sala, claro. Exacto. ¿Cuáles son los momentos más épicos que ha tenido el cine? Yo creo
que uno de los momentos como cine más épicos fue en el 80, yo era muy chiquito, que se filmó una película que se llama El Diablo metido en la pata con Luis Andrini en Junín, Sí. y se decidió que el estreno a nivel nacional se hiciera en el Ducal. Entonces vino todo el elenco, vino Luis Andrini, Malvina Pastorino, vino todo el elenco a la premier nacional, digamos, la sala estuvo explotada, yo tengo fotos que son impresionantes, hubo cobertura de prensa nacional y en algunos casos hasta internacional. Fue realmente un momento épico, como vos decís. Y después, bueno, después creo que quizás inducido un poco por el gusto personal, para mí la visita de Leonardo Fabio, de Spinetta, han sido momentos muy importantes en la historia del departamento, culturalmente. Y para vos en lo personal, hoy que han pasado tantos años de haber vivido ahí con tu familia, porque eras niño, bien lo contabas, y estabas ahí en el cine, tu tía, tus padres, ¿qué significa para vos el cine Ducal? En primer lugar, significa, es familia. Son los recuerdos que me dan de mi papá, de mi abuelo, de toda mi familia, de mis primos, de mis tíos, de mi mamá también, obviamente. Pero además, ahora a la distancia lo vivo con otra tranquilidad que en el momento por ahí, por ejemplo, de la venta, no la viví. Ahora es como que tengo otra serenidad y está buenísimo que siga siendo una sala y yo estoy, no te voy a decir que pendiente, pero siempre estoy mirando qué se está haciendo, si se mantiene, si se programan cosas copadas. Y me parece que está muy bien, me parece que está cuidado, y independientemente de la gestión a la que le toque conducirlo, me parece que está cuidado y eso es un montón. Si, por ejemplo, hoy tuvieras la posibilidad, vamos a jugar un poquito con los años, y lo pudieses haber mantenido y no venderlo, ¿lo harías? Probablemente, en función de que siga siendo una leyenda departamental y que le siga aportando cosas a la comunidad, que es lo más importante que tiene ese lugar. En ese lugar se han entregado diplomas de la escuela normal, se ha recibido la policía, se ha pasado en las mejores películas, han venido artistas, los que nombrábamos recién. O sea, ha habido muchísima actividad que cohesiona comunidad. Yo creo que es un lugar de encuentro para la comunidad y para mí eso es el valor más grande que tiene que tratar de sostener. ¿Qué lugar ocupa hoy para Rivadavia el cine Ducal? Yo creo que es de un lugar emblemático. No sé si el más emblemático, eso uno lo vive de una manera distinta, pero creo que es un lugar emblemático. Creo que está entre las cosas más que nos generan más orgullo mostrar para afuera a los rivadavienses. Hablamos del cine, pero en el cine también, como lo marcábamos en la inauguración, había un restaurante en la parte de arriba. Después se transformó en un salón de fiestas. Por ahí pasaron promociones que hoy hay gente que todavía se junta recordando momentos inolvidables de las promociones de Calopsi de Sinaloa, de Probeca. Cuando vino Probeca, me acuerdo, eso explotaba. Hoy no se podría hacer por las cuestiones de seguridad. Hay un solo ingreso y salida. Pero fue un momento en que las promociones, a través de los bailes que ahí hacían, se podían pagar el viaje de egresados. No, es impresionante. Lo que acabas de mencionar es impresionante. Me acordaba de esos dos nombres que dijiste, además, Calopsis y Sinaloa. Y bueno, de Probeca, que era una empresa que vino de Mendoza a Rivadavia a producir fiestas con las promociones, ¿no? Era como una sociedad de la empresa con las promociones. Y fue la gran época, que eso me acuerdo de Raúl Pellegrini, que era como, ¿no?, una celebridad, sí. Una cosa impresionante. Después surgió Armando Carrasco y era toda una cuestión a veces hasta de competencia. Había toda una mística departamental en torno a eso, que además redituaba económicamente por esto que vos decís. Las promociones de quinto año se pagaban sus viajes a partir de los bailes. Yo recuerdo las peleas
cuando había que programarlo. Yo era muy chico, pero recuerdo las promociones, delegados de las promociones pasando la noche afuera de la oficina para llegar primero a programar las mejores fechas, por ejemplo. Bueno, Eso lo tengo como re presente. No nos olvidemos, nombraste a Raúl, nombraste a Armando Carrasco. Miguel Vidal en esa época se iniciaba, me acuerdo, porque era quien ponía el sonido con esos parlantes Yamaha, si no me equivoco, que también era parte de la movida que hacía Probeca, del Rolo, el Rolo Rosales, que era la voz que identificaba los bailes del fin de semana. Total. El Rolo, bueno, Miguel hizo su gran empresa con esa participación y esos orígenes. Realmente es una época dorada, esa de los 80. Yo creo que también tuvo mucho que ver que salíamos de un proceso de dictadura y había una necesidad de expresión de parte de la ciudadanía que se manifestó de 1000 formas distintas. Y fue una gran época en la que se construyeron referencias sociales, digo, que para mí es muy importante, ¿no? Todas estas personas que nombramos en algún momento fueron referentes en la actividad que desarrollaban y bueno, es muy importante rescatarlos, es como estás haciendo vos en este caso, es muy importante rescatarlos para que las nuevas generaciones también tomen conocimiento de lo que se ha hecho en otra época. Los memoriosos me escriben y me dicen: no se olviden del Coquena Estaño, el café que estaba ahí. Coquena, claro. Claro, es que tenías, vos abajo tenías el subsuelo que mencionaste y después tenías la oficina, el frente del cine, el café y la entrada al salón de fiesta. Ese café también era como de lujo. Yo conservo una mesa todavía de ese café y parece mentira, impensado que hoy alguien invertiría esa plata para hacer una mesa con esa estética, ¿no? Y vos también hiciste una producción, recuerdo, en unos años en lo que era algo completamente llamativo. Hacían un programa de televisión en la terraza con Gabriel Piconero y otra gente. Bueno, qué época. Sí, hicimos un programa para Concagua que lo hicimos un tiempo en el hall del cine y después en el verano lo hicimos en la terraza. Y también tuve la suerte de filmar con Roberto Robles, filmamos un cortometraje en el cine, en el que el cine no hace de cine, digamos, hace como de un lugar intrincado nocturno, pero tuvimos la posibilidad de filmar un corto también ahí. Es decir que tenés muchos años de historia, que me imagino cuando te pones por ahí en algún momento a recordar, hay muchísimas cosas para remontarse en el tiempo y ponerlas en valor. Sí, y viste, con los años uno se va poniendo un poco más nostalgioso. Y además hay un documental que se lo súper recomiendo, que ha hecho Javier Díaz del Cine Ducal, que tuvo la posibilidad de grabar a mi papá en una entrevista muy poco tiempo antes de que muriera. Y él ha hecho un documental que es muy sentido, quizás sin tanta información, pero con mucho sentimiento, que es muy bueno. ¿Era tan apasionado como tu abuelo, el Quito? Sí, yo creo que más. Porque mi abuelo le encantaba el cine y la construcción, ¿no? Sí. A mi papá le gustaba el cine desde otro lugar. Mi papá te desarmaba la máquina del cine. O sea, era otra cosa, era tipo Cinema Paradiso, ¿entendés? Vivía ahí y vivía para estudiar el sonido, cómo mejorar el sonido, cómo se le podía poner un parlante en otra posición que mejorara, pintar la pantalla para que reflejara mejor la película. De hecho, vos recién contabas, el estreno, las fotos que yo tengo del estreno, la pantalla tiene una mancha. En la película La Bella Lola se ve una mancha muy grande y después supe que la hizo cambiar a la pantalla, que la habían traído a Buenos Aires con una pequeña pantalla y la hizo cambiar y la mandaron a Buenos Aires y vino una pantalla totalmente nueva. ¿Y las máquinas para proyectar las películas, qué origen tenía cuando se inauguró el cine? Eran alemanas las máquinas y creo, mira, en algún momento vi que había una en exposición en el hall del cine, no sé si sigue estando,
porque obviamente se deben haber cambiado, esas máquinas funcionaban a carbón y era otra cuestión. Digamos, el 35 milímetros o el 70 milímetros, la cinta en celuloide ya casi no viene. Entonces entiendo que han cambiado las máquinas, pero las originales sé que estaban ahí conservadas, que fue algo que yo tuve la posibilidad de conversar con Ricardo Mansur en su momento, de que conservara esas máquinas, y bueno, está buenísimo que se haya podido hacer. Fabricio, ¿recordás cuál fue la película o las películas que más convocatoria tuvieron en el cine? Previo a que yo naciera, creo que eran todas, básicamente. Después, en la época que a mí me tocó un poco estar ahí y trabajar, recuerdo un desborde con la película de Patoruzú, que creo fue en el 2004, que fue algo que era lleno, mañana, siesta, tarde, noche, lleno, escuelas, todo el tiempo, comprar entradas por anticipado, una locura. Esa, por ejemplo, me acuerdo de esta nueva era. Después, por fotografías que tengo, me parece que el cine se llenaba, la gente iba al cine y se enteraba en el cine que daban. Era como, iban como ir sin al saber, club, como... iban sin saber qué película estaban proyectando. Sí, yo creo que en muchos casos era así, vamos al cine. Además, en una era en la que se pasaban 2 películas. Absolutamente impensado que vos ahora un sábado a la noche te sientes a ver 2 películas, a menos que no hayas hecho nada en el día, pero en ese momento la gente iba al cine a las 9 de la noche y después salía como a las 12:30. Había una época de trasnoche, si no me equivoco. Claro, Sí. los sábados a la noche de trasnoche eran impresionantes, que siempre se solía pasar alguna película que no era apta para todo público. Claro. Y se pasaba a las 12 de la noche y muchas veces se escuchaba así lejanamente el retumbar de la música del salón. Convivían el salón de Sí, fiesta claro, y el claro. cine. Claro, porque los bailes empezaban en ese momento a las 12. Se hacía una presentación, me acuerdo, y los bailes empezaban a las 12 y el cine empezaba la función también, 12:30. Bueno, hay un oyente que me dice que Probeca llegó a Rivadavia a través de la promoción Midnight. Mirá vos, Claro. le vamos recordando a la gente, o ellos mismos se van acordando de Claro. aquellos años. Midnight, me acuerdo otra que se llamaba Kiwi, que tenía unas amigas ahí, Sí. la Nake Bertona, la Ceci Escalante, y recuerdo que Probeca se instaló mucho porque hacía publicidad en Emisora del Sol en ese momento, Exacto. y entonces se hizo muy famosa la marca. Nos liquidó a nosotros, que yo en aquella época me tocó sufrir la llegada de Probeca, porque estábamos en otra promoción, hacíamos en lo que fue después la Casa de la Cultura, ahí hacíamos, Claro. competíamos en Casa España, que venía el Víctor Giordano, y claro, iban, no sé qué capacidad tenía el salón de bailes, más o menos. Y en el salón en algún momento han entrado 700, 800 personas seguro. Claro, porque a su vez se habilitaba la terraza en la época de verano, teníamos terraza más el salón. Claro, bueno, Sí. ahí más probablemente. ¿Cuánta gente hoy que está escuchando debe recordar que le dio el primer beso a su novia o se puso de novio en el baile del Ducal por esas cosas tan bonitas, ¿no?, que tiene ese lugar? Sí, totalmente. Bueno, Silvana En la sí. Casa de la Cultura era Confluencia, creo, ¿no? Confluencia, tal cual. Ese fue un grupo de promociones que por eso se llamaba Confluencia. Silvana Francese dice, íbamos al Ducal y estábamos toda la noche para contratar las primeras fechas de los bailes, y después dice, cuando iban al cine salían y se iban al Mónaco, al café que estaba en la Galería Centorbi. Claro. Bueno, mirá, Silvana era de esa época también. Sí, la verdad que lindo, ¿no? Cada vez que viene un aniversario del cine, cuando me tocó estar en comunicación del municipio, hicimos un video que lo tengo, que ayer le preguntaba justo a Roberto Robles si había sido... Está en YouTube.
Está en Claro, YouTube. está en YouTube. Sí, lo he visto, muy lindo. Está muy bonito, muy lindo. Es muy lindo. Bueno, Fabricio, ¿y qué es de tu vida hoy? ¿A qué te dedicas hoy, si se puede saber? Sí, y ahora, mira, soy un poco competencia tuya, pero no salgo al aire, pero estoy trabajando en la empresa de Marcelo Ortiz. ¿En Zafiro? En Zafiro y en Diario Mendoza, claro. Y después con una amiga y un grupo de amigos tenemos una pequeña productora de cine independiente. Ah, seguís vinculado al mundo del cine. Sí. Yo he venido a cumplir, digamos, una pata que nos faltó como familia, que es el hacer cine. ¿Y cómo sería El el hacer cine? Hacer películas, básicamente. ¿Hoy lo estás haciendo? Hoy lo estoy haciendo, es más, te voy a contar algo que hemos contado re poco, y es que estamos haciendo un documental que va a estar buenísimo con la historia del básquet de Rivadavia de los 80. Ah, mirá vos. ¿Y cuándo lo van a estrenar? Se va a estrenar este año, probablemente en primavera. Estamos trabajando para llegar con eso, con entrevistas a todos los jugadores de la época dorada de Rivadavia, pero también revisando un poco la historia previa y lo que está pasando ahora también, más de costado, pero haciendo foco en los 80, en toda esta época que estamos hablando, nada más que a nivel básquet. ¿Y dónde lo piensan estrenar, Fabricio? Mira, la idea sería genial estrenarlo en el cine, claro. Básicamente, claro. Así es que bueno, está en pleno desarrollo eso. ¿Y pensás que llegan a fin de año para poder presentarlo? La idea es que lo podamos presentar en algún momento de la primavera. Estamos buscando alguna fecha que haya sido significativa también para el básquet en aquellos años, cuando se llegó por primera vez a la B Nacional. Y bueno, para hacer una movida linda y que es esto que decíamos, ¿no? De cohesionar comunidad, y en algún momento me voy a animar a hacer un documental del cine también. ¿Sos de venir a Rivadavia? Hace mucho que no te veo por acá. Y poco, realmente poco. Pero bueno, ¿no te atrae venir al departamento? Sí, me atrae, tengo mis amigos, tengo mi familia, sí, siempre que puedo voy, lo que pasa es que, bueno, nada, la vida. Te ocupa mucho tiempo la actividad privada que me acabas de mencionar. Sí, trabajamos mucho. Bueno, Fabricio, la verdad que ha sido un gusto. Sabés el aprecio que te tengo, el respeto también, y que seas parte de la historia de ese cine que el sábado cumple 62 años, y que cuentes alguna anécdota. A ver, contate alguna anécdota para el cierre. No sé, o sea, son tantas. Pero bueno, qué sé yo, recuerdo cuando que te decía, cuando vino Sandrini, un montón de situaciones de yo haber ido al baño de muy chiquito y estaba Sandrini ahí al lado mío y estábamos en el baño del cine, ¿entendés? Y me parecía impresionante, o Spinetta que cenó en la oficina, y yo entré así un poco imprevistamente. Estaba fascinado con que estaba Spinetta en Rivadavia, y entré y estaba Spinetta cenando en la oficina en la que habitualmente cenábamos los sábados a la noche con mi familia. Digo, cositas así, hay una pila. No sé, hay toda una historia respecto de las marquesinas de los... ¿no? Después, si querés, te paso alguna foto. He logrado conservar una colección de cerca de 20.000 afiches. ¿Tenés 20.000 afiches? Sí. ¿Y a dónde los tenés? ¿Dónde los guardás? En casa, para mantener? todos archivados en algunos los he enmarcado y algunas vez hicimos una muestra en el hall del cine. Sí. Y están archivados y viendo qué hacer, viendo con algún museo. Es un material gráfico que no se puede deteriorar bajo ningún punto de vista. Pero bueno, había toda una industria, porque habitualmente las películas, el rollo, ¿te acordás del rollo de película? Venía, cuando se devolvía, esos rollos se envolvían en los afiches y se mandaba de vuelta a la película. Y un día a mi papá se le ocurrió empezar a envolverlo con otra cosa, con diario, y conservar los afiches. Y bueno, estaban en el sótano del cine, se fueron cuando queríamos acordar, del 65, ponele, al 2005, que fue la última película que pasamos nosotros, que fue la de Batman Inicia. Había, no sé, afiches de Hitchcock,
de los grandes del cine, de Kubrick, no sé, La Naranja Mecánica, Volver al Futuro, todos esos afiches que nos encantan, los de Star Wars, de George Lucas, de Spielberg, afiches originales y muy bien conservados además. Bueno, si tenés, bueno, veía Pisuto en las redes sociales de Rivadavia Histórica, también ha publicado en varias oportunidades parte de lo que era el cine Ducal. Y por último, ¿alguna charla que haya...? Tienen un archivo increíble, Enrique. Sí. Lo miro siempre su Facebook, es increíble lo que tiene. Sí, es un material único. ¿Alguna charla con tu papá, con tu mamá, con tu tía, que eran los que estaban en un tiempo metidos de cabeza en el cine? ¿Algo que recuerdes por allí, que te marcó, que no sé, que es inolvidable? Mira, hay algo que no me olvido nunca, y es que cuando venía un estreno, yo era muy chico, mi papá no me dejaba ir a la zona de la pantalla porque me decía que los actores se estaban cambiando detrás de la pantalla. Y yo estaba así como, esperaba el momento en el que me podía meter para ir a chusmear, y no los encontraba y me enojaba lo que no los encontraba. Sí. Y eso me acuerdo siempre, por ejemplo, ¿no? Los actores cambiándose atrás de la pantalla. Bueno, Jorgito Simón, que nos escucha, dice que te pregunte de un acto del 25 de mayo que lo llevaste por todas las escuelas. Quiere que me preguntes porque actuó él. Ah, era actor. Él era actor, entonces saca chapa, claro, de su actuación, digamos. Fue un acto que hicimos en los 2000, por ahí, para el 25 de mayo, hicimos una puesta en escena y llevamos a todas las escuelas a ver, era como una obra teatral del 25 de mayo. Y él era un actor. Y él era Juan José Paso. Juan José, bueno. Está cumplido el pedido de Jorgito. Fabricio, un placer nuevamente. Muchísimas gracias. Y ya sabes, cuando quieras, acá estamos para charlar, bueno, para lo que vos necesites, siempre vamos a estar a disposición. Bárbaro, bueno, muchas gracias a vos, a la gente de Ciudad, a Susi, que ayer hablé con ella después de mucho tiempo, y un abrazo muy grande a toda la gente de Rivadavia. Abrazo, Fabri, feliz cumpleaños, porque en estos días fue tu cumpleaños, hace muy poquito. Sí, el 2 fue mi cumpleaños. ¿Cuántos años ya? Gracias. Y cambié de década, cumplí 50. Ah, está bueno. Pero estás impecable, por las fotos que se ven, estás intacto. Bueno. Abrazo, que estés lindo. Gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Fabricio Sentorbi, ¿quién no lo conoce a Fabricio? ¿Y quién no conoce el apellido Sentorbi? Aprovechamos para hablar con él porque el sábado se van a cumplir 62 años del cine Ducal en el departamento de Rivadavia. Y era importante hablar con uno de los protagonistas de esta familia, con un abuelo que fue un visionario, un distinto, en épocas donde no muchos se animaban a invertir y probablemente pudo haber leído mucho mejor a don Juan Sentorbi, pero las crisis que ha tenido este país hicieron que deambular entre buenas y malas. Gracias a toda la gente que nos ha enviado mensajes. La verdad que son estos los momentos lindos del programa, como lo fue ayer también a hablar con José Beré, con Pepe Andrada, que ha tenido una gran repercusión esa entrevista de la olla solidaria que se hace en el departamento. Ya está en los estudios de la radio Alejandro García, que es el titular de la estación experimental INTA en Junín. ¿Qué va a pasar con el INTA? Se viene una reestructuración del Consejo Directivo que impulsa el Gobierno Nacional, ya lo dijo Sturzenegger, y hay una parte importante de empleados que se podrían quedar sin trabajo. Y la otra es, ¿se van a cerrar las estaciones de INTA en la República Argentina o cuál será el futuro? De eso vamos a hablar con Alejandro. 9 de la mañana, 36 minutos.